entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad Luis Alberto Stuben, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito CONACET, quien está en Antofagasta a propósito justamente de varios temas que yo creo han estado en la contingencia, nueva forma, ¿cierto?, de convivencia vial, que nos ha invitado a todos a reconocer las reglas que ya existen en el tránsito, en el caminar de los peatones y ahora también con las bicicletas incorporadas en este mismo nuevo sistema, ¿verdad? Vamos a conversar con él de varios temas. Gracias por acompañarnos en el estudio y en Antofagasta también. Gracias, Carolina, por la invitación. Justamente lo que vino a hacer en primer lugar era precisamente tener esta actividad, ¿cierto?, un poco masiva con la comunidad de Antofagasta y la ciudadanía para dar cuenta también de esta nueva ley, ¿no? Claro, como tú dices, nuestra intención como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito es difundir los alcances de esta nueva ley. Y en ese contexto lo que queremos es que todos los usuarios del transporte, conductores, ciclistas, peatones, como tú bien dijiste, tengan los mismos derechos y obligaciones. Y por lo mismo, lo que queremos finalmente es no tener que lamentar más muertes en el tránsito. Recordemos que diariamente en Chile, de manera aproximada, mueren 5 personas en siniestros viales. Y justamente eso es lo que queremos erradicar. Pese a que Chile ha hecho muchos intentos en campaña, justamente con CONACET a través del ministerio mismo, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen respecto de cómo hemos avanzado en los últimos años? Cuando nos comparamos con otros países, nuestra tasa de accidentabilidad sigue siendo muy alta en comparación con nuestros vecinos, ¿no? A ver, lo que pasa es que dependiendo de con quién nos comparemos, es si estamos bien o mal. Dentro de la región, o nuestros vecinos, estamos relativamente bien, ¿ya? Yo prefiero compararme con los que están mejor, que son los países de la OCDE. Entonces, en ese contexto, claramente nos falta mucho. Y uno de los temas que precisamente abordamos con el intendente en la región de Antofagasta fue precisamente la educación vial. Nuestro diagnóstico es que solamente en tercero y cuarto medio, las personas que están interesadas en obtener la licencia de conducir se capacitan para poder obtenerla. Pero desde la más temprana edad no hay educación vial. Y es eso a lo que queremos apuntar, para que todos estemos más informados, más allá de una multa o no. Lo que queremos es que estemos informados principalmente de las consecuencias que puede tener un siniestro vial, que en algunos casos ha costado la vida de muchos chilenos. A su juicio, las campañas o los esfuerzos han estado hasta ahora, ¿cierto?, focalizadas o centradas en los conductores de vehículos, no así en los peatones, ¿no?, que hay bastante imprudencia y gran parte, por ejemplo, la otra vez veíamos también cifras de los atropellos que generalmente son responsabilidad también de un peatón. Hay poca cultura respecto también del peatón hoy día, ¿no? Yo concuerdo contigo en el sentido de que hay que cambiar un poco el enfoque. Si bien se ha destinado mucho trabajo en inculcar una nueva visión, una nueva cultura vial del conductor, concuerdo contigo en que tenemos que enfocar también nuestros esfuerzos en los peatones. Y por lo mismo es que en la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito estamos preparando en diciembre, no puedo adelantar nada todavía, una campaña especial para peatones. Porque tal como tú dices, la imprudencia de algunos de ellos, no quiero estigmatizar a todo el grupo de peatones, pero la imprudencia de algunos de ellos ha provocado siniestros viales que, insisto, cuestan finalmente vida de muchos compatriotas. Las campañas también han ido cambiando en el tiempo, ¿no? La forma de mostrar un accidente hoy día detrás de una campaña publicitaria, por ejemplo, puede ser también la forma de gatillar el cambio de conciencia o la forma o la cultura que hasta ahora existe en esta convivencia, porque la verdad es que hay mucha irresponsabilidad también. ¿Cómo apuntan ustedes a las campañas más efectivas hoy día, sobre todo para llegar a públicos más jóvenes, que uno podría decir son hoy día los que más utilizan también el teléfono celular sobre un auto, caminando o escuchando incluso músicas en también sus aparatos electrónicos hoy día? Bueno, tal como tú dices, al margen de la difusión que tiene la televisión, también apuntamos a redes sociales, que es principalmente los medios que utilizan los más jóvenes. Por lo mismo es que hemos visto, principalmente en los más jóvenes, un cambio cultural respecto a la ingesta de alcohol. Es decir, actualmente los jóvenes ya tienen ese cambio de mentalidad en el sentido de que si van a tomar, no manejan. Van quedando pocos ejemplos de esa cultura, principalmente los más jóvenes. Entonces, y eso pasó por endurecer las penas también, la discusión legal que se dio en esta nueva ley que sanciona mucho más fuerte, ¿no? Entre otras cosas, con la llamada Ley Tolerancia Cero, después la Ley Emilia, pero, tal como tú dices, siempre las campañas van a reforzar lo normativo.
y siempre vienen a recordarnos cómo debemos comportarnos, sobre todo en el tránsito, porque entendamos que los actos que uno realiza pueden tener consecuencias en otras personas. Y eso es lo relevante de los temas de tránsito. Si hay un buen análisis o balance ahora de lo que ha sido la ley Tolerancia Cero, la ley Emilia, con los resultados, usted mismo dice, ¿cierto? A lo mejor hay más conciencia de los estudiantes o más jóvenes hoy día sobre esto. ¿Cómo llegamos también entonces a mejorar el resto de las cifras o el resto de los resultados que hoy día tenemos en torno a otros temas, como el uso del celular, que efectivamente hay muchos spots que se han hecho en televisión que dan cuenta de esta fracción de segundos donde esa pequeña distracción por leer un WhatsApp hoy día podría generar un accidente y la cifra también y la estadística así lo demuestra. Entonces, ¿cómo hacemos también que o se endurece nuevamente una ley respecto de eso o seguimos con las campañas, en este caso en redes sociales o en televisión, para llamar a esa conciencia? Yo, frente a eso, tengo tres focos, tres puntos de vista. Uno, efectivamente, es el de educación. Es un tema que, insisto, no se ha abordado y a través de diferentes proyectos en diferentes regiones es lo que queremos empezar a abordar en muchos de los colegios de cada región. Eso por una parte. Por otra parte, el tema normativo, donde yo concuerdo contigo en que muchos cambios de conducta se generan por una mayor sanción. Que es el miedo, en definitiva, de tener una multa o a... Es el miedo que lamentablemente tenemos que llegar a eso cuando vemos que las campañas, muchas de ellas, no dan los efectos que buscamos. Y dentro de lo normativo es que ya hay un proyecto de ley que busca sancionar ese tipo de conductas, no como infracción grave, como actualmente lo contempla la ley de tránsito, sino como infracción gravísima. Es decir, de 1 a 1,5 UTM como multa, pasaría a 1,5 a 3 UTM, además de la suspensión de la licencia entre 5 y 45 días. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que incluso más allá de la multa, lo que les duele es la suspensión de la licencia. Pero lo importante es erradicar esa mala conducta, tal como tú dijiste, esos 3 segundos, 4 segundos que se pierden en ver el celular pueden provocar una muerte. Ahora, respecto a esta nueva ley de convivencia, eso también apela primero a un cambio cultural, pero también va aparejado una serie de sanciones, la forma correcta en que debiéramos tener resultados en el corto plazo. ¿Cómo ven ustedes que esto en corto plazo, mediano o largo va a funcionar? Porque lo que aquí se está pidiendo, en definitiva, que el conductor también piense como peatón y ciclista, que el ciclista piense como conductor y como peatón, es decir, todos deben convivir en un mismo espacio, que no siempre las ciudades hoy día tienen las condiciones para que esa convivencia sea lo más amigable posible, la verdad. Claro, efectivamente, como tú dices, esta ley implica, más allá de lo normativo, un cambio cultural, ¿ya? El hecho de ser empático, como tú dices, el hecho de que nos movamos dentro de un marco de tolerancia y respeto hacia los otros actores. Entonces, en ese contexto, la verdad es que lo que busca la ley, tal como tú dijiste, es poner en los zapatos del otro, al conductor, al ciclista, al peatón. Yo estoy de acuerdo contigo que muchas veces en algunas ciudades falta infraestructura, pero lo que busca esta ley es que la existente la compartamos. Por otra parte, la ley también, respecto de las ciclovías, lo que dice es que todas las ciclovías que se construyan de ahora en adelante deben tener un alto estándar de seguridad, y aquellas que actualmente no cumplen ese estándar tienen un plazo de 3 años para adecuarse. Por lo tanto, eso nos hace inferir de que en aproximadamente 4 años, 3 años y medio, toda la red de ciclovías existente debiese ser de un alto estándar. Y eso claramente mejora la seguridad vial, no solamente de los mismos ciclistas, sino también de los conductores, que muchas veces por una infraestructura deficiente cometen accidentes de tránsito donde terminan vulnerando a los más débiles, en este caso los ciclistas. ¿Conoce la realidad de Antofagasta, de sus calles? Un poco acá también se ha levantado la discusión en torno a qué tipo de ciudad tenemos y cómo se logra convivir en una ciudad que no tiene quizás suficientes estacionamientos y que muchos optan por estacionarse incluso a ambos costados de una calle, impidiendo a veces el normal funcionamiento del transporte público, de las ciclovías. ¿Cuál? Ustedes, como conocer, ¿tienen un análisis a lo mejor que por región les haya llegado o qué rol juegan en la participación también como organismo respecto de estas ciudades que hoy día dicen no tenemos las suficientes herramientas ni la infraestructura para tener esta mejor convivencia vial? Bueno, en ese sentido nosotros trabajamos de manera
muy mancomunada con Carabineros de Chile. Y en ese contexto es que ellos nos nutren de toda la información que tienen, principalmente las infracciones que se cursan. Ujú. Entonces, además del exceso de velocidad o conducir sin licencia, que son las principales infracciones, efectivamente también tenemos el tipo de infracciones que tú dices respecto a estacionar en un lugar no adecuado, y a partir de esas infracciones, de esos datos, nosotros vamos creando políticas públicas. Entonces, el hecho ya más reciente, la reducción de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora, donde efectivamente constituía la principal causa de infracciones. Y lo que buscamos con esta reducción de velocidad es, por una parte, tener ciudades más amigables, sobre todo con los modos más vulnerables, con los ciclistas y los peatones. Ujú. Y lo que queremos hacer para reforzar este punto es impulsar un proyecto de ley que ya está en el Congreso llamado CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Que esto consiste en una red de radares que van a estar muy bien señalizadas o señalizados en las vías, de manera de que podamos cambiar la conducta de la persona que constantemente maneja o conduce a exceso de velocidad. Es decir, instalas una señalización Ujú. donde le dices que lo vas a fiscalizar por velocidad. Y 200 metros más adelante, un radar que capta la velocidad. En ese sentido, si la persona sigue excediendo el límite de velocidad, se genera la multa correspondiente, sin la necesidad de que esté un carabinero ahí las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Y hay acuerdo en eso? Porque ese es un proyecto de ley más o menos de los parlamentarios, me dice. Sí, por lo menos un tema que se está viendo en la Comisión de Transporte, Telecomunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde el apoyo es transversal. Efectivamente, como todo proyecto de ley, se discute en detalle, pero en lo macro del proyecto están todos de acuerdo. Y esa sería una de las iniciativas un poco para reforzar esta convivencia que se busca. Exactamente. Yo le preguntaba si conocía la realidad de Antofagasta. ¿Cuál es su análisis, por ejemplo, de esta ciudad? A ver, hay cosas que corregir, efectivamente. Entiendo que en la ciudad de Antofagasta hay casi 22 kilómetros de ciclovía. He podido ver en terreno algunas de ellas, y lo que claramente podemos opinar como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito es que hay cosas por mejorar. Entonces, lo que buscamos precisamente con el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es dictar un reglamento para establecer estas condiciones mínimas de las ciclovías para darle más seguridad a los ciclistas. ¿Y sería solo las ciclovías o hay otro tema que le llame la atención en particular o que sea digno también de analizar o recomendar a las autoridades en este caso? A ver, lo que pasa es que el tema de las calles pasa entre MIMBU, Serviu, algunas son de institución del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, que claramente en conjunto con el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región deben velar por su correcta implementación y correcta infraestructura. Pero claramente en todas las ciudades de Chile hay cosas por mejorar. Una de las actividades que tuvo en Antofagasta fue justamente ahora durante la mañana, pero también tiene agendada por la tarde otra actividad, en particular sobre qué va en la misma línea, convivencia vial y juntarse con otros actores relevantes también de la comuna. Sí, tenemos a las 3 de la tarde un seminario que lo que busca es difundir y crear un ambiente de conversación sobre la nueva ley de convivencia vial. Uno de los aspectos que más rescato de esta ley es que ha sido un tema a nivel nacional el hecho de la seguridad vial. Y eso es algo que no recuerdo haber visto hace mucho tiempo. Entonces, yo agradezco el interés no solo de los medios, sino de todos los usuarios en el mismo tema y hacerlo relevante, insisto, a nivel nacional, porque lo que genera es una mayor preocupación respecto a estos temas, de manera de poder erradicar malas conductas, malas prácticas y poder disminuir las lamentables cifras que tenemos en cuanto a fallecimientos por siniestros de tránsito.
Claro, se ha apelado a la conciencia, ¿cierto? Yo decía, de los peatones, de los ciclistas, también de los conductores en esta materia. ¿Qué pasa con el transporte público y cuál es el análisis que también ustedes hacen o en cifras? Porque muchos de esos accidentes a veces también es porque el transporte público de las distintas ciudades tampoco es capaz de respetar o convivir de la mejor forma y es una queja incluso de los propios conductores de vehículos particulares, el transporte público en las distintas ciudades. Sí, bueno, como tú dices, la verdad es que es una realidad no solamente aquí, sino en muchas ciudades del país, y nuestra recomendación siempre es estar en contacto con la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones. Incluso hay una página web donde las personas pueden denunciar estas malas prácticas, esto es www.fiscalizacion.cl. A través de esa plataforma web pueden denunciar las malas prácticas y el Seremi tomar las acciones correspondientes. Pero lo que queremos es invitar a todos los usuarios a que sean un fiscalizador más, porque claramente lo que queremos es usuarios más seguros y conductores más responsables también. ¿Cuánta efectividad tienen esas denuncias o en qué porcentaje finalmente se logran generar infracciones? Porque también en la comunidad hoy día, y no pasa solo en temas de transporte, tiene incluso hasta cuando se es asaltado, ¿para qué dice voy a hacer la denuncia si finalmente no encuentro una respuesta? ¿Cuál es el porcentaje también de a lo mejor infracción que va aparejada a la denuncia que ustedes han visto en los organismos claramente competentes en ese caso? La verdad lo puedo decir con cierta propiedad porque fui Seremi de Transporte de la región de Coquimbo. Y en ese contexto es que las denuncias, a diferencia de temas de seguridad pública, el rubro del transporte es pequeño. Y todo el transporte público está registrado en la Seremía. Y en ese contexto es muy fácil contactar a los dueños de la línea e identificar a la persona responsable. Entonces, en este caso puntual del transporte público, la denuncia tiene efectivamente un seguimiento y genera cambios, que eso es lo que buscamos a través de estas denuncias. O sea, sería la recomendación hacer la denuncia cuando el transporte público no cumple, porque efectivamente tendría un... Totalmente, totalmente para poder generar mejores prácticas, eso es lo que buscamos. ¿Y los Uber hoy día complican o mucho más en realidad? La plataforma de Uber y otras que hoy día también plataformas es un tema que se está regulando a través de un proyecto de ley precisamente de plataformas en el Congreso y esperamos se pueda regular de manera lo más pronta posible, toda vez que vemos que es una realidad que no ha sido regulada y que debemos hacer frente a esa realidad. Pero la cifra es más o menos, uno podría decir, hay un porcentaje que se le haya atribuido un accidente de tránsito a quienes utilizan estas plataformas hoy día. ¿Está ese registro, por ejemplo? Lo que pasa es que ese registro no está toda vez que los propietarios de cualquier plataforma, no quiero nombrar ninguna en especial, son finalmente particulares. Y esos autos son particulares también, no están registrados dentro de la Seremi Transporte como transporte público. Es difícil pesquisar hoy día entonces qué Exactamente, nivel de accidentalidad podrían tener. Y espero que con la futura ley que regule esta plataforma se pueda tener un mejor control también. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en la entrevista del día. Gracias a ti, Carolina. Gracias a ustedes también por seguir nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.